Buenas noticias para el mundo del espectáculo. Hace casi 2 días salió el tráiler de la nueva película llamada Blancanieves y la Reina Malvada, la cual va a estar producida por el Daily Wire y protagonizada por la actriz y famosa youtuber Brett Cooper, quien también es la presentadora del programa The Comment Section. Seguro muchos se estarán preguntando cómo es que sale otra película de Blancanieves, cuando Disney está haciendo la suya. Eso es porque Blancanieves es de dominio público, lo que significa que cualquier persona o empresa pueden hacer lo que quieran con los personajes de la obra de los hermanos Grimm. Con respecto al presupuesto, es cierto que no va a ser muy alto, ya que no es Walt Disney, pero lo que sí sabemos es que va a ser una película fiel a la obra original y a la película de 1937. Puede que no tenga los mejores efectos, ni 7 enanitos hechos por CGI, pero sea cual sea el caso, va a tener mucho corazón y eso es lo que realmente importa. Los encargados del proyecto, Ben Shapiro y Jeremy Boring, compartieron estas palabras. Es una historia sobre una princesa y un príncipe, sobre la belleza y la vanidad, sobre el amor y su poder para elevarnos de la muerte a la vida. Es nuestra propia adaptación de un antiguo cuento de hadas. Se necesitaron 100 años para construir Disney. Sabemos que no somos lo que Disney es hoy, pero esperamos que con el tiempo podamos convertirnos en lo que fueron. Alguna vez un pequeño estudio de grandes ideas y el coraje de perseguirlas. Si bien Disney todavía usa el nombre de Walt, hoy han abandonado su legado. Esas fueron sus palabras. Ahora, con respecto a lo que dijo la actriz y youtuber Brett Cooper, les leo lo siguiente. Crecí con los cuentos de hadas originales de los Grimm, así que estoy encantada de que le demos vida a esta historia icónica para la próxima generación. Blancanieves es un personaje tan hermoso y es un honor para mí interpretarla. Como todos los mejores cuentos de hadas, esta es una historia con valores eternos, con el amor, la amistad y la bondad, y no veo la hora de compartirlos. Como pudieron escuchar habitantes de la Commonwealth, se nota que hay pasión por este proyecto, tanto por parte de sus creadores como de la propia actriz. Y no es para menos, ¿qué chica no estaría feliz de interpretar a Blancanieves, una de las princesas más importantes de toda la historia del cine? Por el momento no hay una fecha exacta del estreno, pero se cree que esta nueva película de Blancanieves puede llegar a salir a mediados del 2024, así dando tiempo a que las aguas se calmen después del caos que va a dejar la nueva versión de Disney que sale en marzo del 2024. Así uno la puede ir a ver tranquilo ya habiendo visto y criticado la otra. Por el lado de Rachel Zegler, se anda diciendo de que está totalmente furiosa con la actriz Brett Cooper, tanto como con el Daily Wire. Y claro, como para que no se enoje, si ve que acaba de salir una nueva Blancanieves, Blanca, y que con casi 2 días en YouTube tiene cerca de 700.000 vistas y casi 50.000 likes. La gente está apoyando a esta chica, y eso la enfurece y la llena de celos. Y también se dice de que los ejecutivos de Disney estarían tomando medidas contra el estudio por el tema de la película. Algo totalmente sin sentido, porque como les dije más arriba, es de dominio público. Cualquiera puede hacer la película que quiera sin tener problemas con nadie. Además, le habrían dado luz verde a Rachel Zegler para que los enfrente a través de publicaciones en las redes sociales, ya que ven esta película como una burla y una amenaza hacia ellos. Y no solo eso, sino que la actriz estaría a punto de largar una campaña de camisetas en contra de esta nueva película y en defensa de su personaje y su etnia. A ver, si lo pensamos 2 segundos, no tiene ningún sentido, ya que Rachel Zegler es la que no encaja en toda esta historia, porque Blancanieves, como dice su nombre, Blancanieves, es una mujer blanca como la nieve, y Rachel Zegler no es blanca. En cambio la actriz Brett Cooper es realmente blanca como Blancanieves, así que es un poco loco e irónico lo que quiere hacer esta chica. Y por último, para que tengan una idea más clara y fresca de quién es Rachel Zegler, les recuerdo que en varias ocasiones ella habló de su personaje y dijo cosas como que no le gustaba la película original, que la vio una sola vez y le pareció aterradora, que esta nueva versión es muy diferente, que no necesita ser salvada por un príncipe, que no es una historia romántica y que ella no sueña con el amor verdadero. Ella sueña con convertirse en la líder empoderada que ella cree que puede llegar a ser, y la líder que su difunto padre le dijo que podría ser, siendo valiente, justa y sincera. Dijo que la película de 1937 es muy anticuada y que el príncipe era un acosador, y raro. Es más, sobre su compañero de reparto, Andrew Burnap, quien interpreta al príncipe, llegó a decir en una entrevista que todas sus escenas podrían ser eliminadas de la película y no habría importancia, rematando con la frase: "¿Quién sabe? Es Hollywood, cariño". Bueno, así es esta chica, que con tan solo 22 años no se calla la boca y sigue ganándose enemigos. Tanto es así que hasta Disney le llegó a pedir que pare un poco con todo lo que dice y hace. También se rumorea de que no se lleva nada bien con Gal Gadot, quien interpreta a la Reina Malvada. Hasta el propio David Hahn, hijo del director de la película original de 1937, contó que este remake es un insulto a la memoria de su padre y de Walt Disney, y dijo lo siguiente: "Es un concepto distinto y estoy totalmente en desacuerdo con él. Sé que mi padre y Walt también lo estarían. Es una vergüenza que Disney quiera hacer esto. Sus ideas ahora son tan radicales, cambian las historias, cambian el proceso de pensamiento de los personajes, están inventando cosas nuevas y no me gusta nada de eso. Me parece francamente insultante. No se respeta lo que hizo Disney y lo que hizo mi padre. Creo que Walt y él se revolcarían en sus tumbas". Palabras fuertes pero ciertas, de este hombre que creció dentro de este mundo y vio en lo que se convirtió.
Y bueno, habitantes de la Commonwealth, hasta acá el video de noticias de Blancanieves. Esperemos que a esta nueva película de Brett Cooper y Daily Wire le vaya muy bien, porque se nota que quieren hacer algo bueno para los fans de Blancanieves. Algo para que toda la familia pueda ir a ver, sin la necesidad de cambiar nada. Con una Blancanieves y 7 enanitos como corresponde. No una Blancanieves que no es blanca y 7 delincuentes que no sabes ni qué son. A ver si con esto aprende de una vez por todas Disney. En conclusión, ¿qué opinan de todo lo que les conté? ¿Les gusta esta nueva versión de Blancanieves de Brett Cooper? ¿La van a ir a ver cuando salga a los cines? Cuéntenme abajo en los comentarios. Antes de irse, los invito a que le den like, se suscriban al canal y activen la campanita. Compartan este video a más personas y sigan las cuentas de Instagram y Twitter del canal. Nos vemos en un próximo video. The Commonwealth corta la transmisión.